Seguimos con las novedades acerca de la graduación de Jimin y Jungkook. Nos han brindado imágenes de ambos en su graduación y podemos verlos con amplias sonrisas que iluminan sus rostros, permitiéndonos apreciar mejor los detalles de su felicidad, compartiendo este hito académico. Es fascinante tener esta pequeña fotografía de ambos en un momento crucial de sus vidas. Muchos cuestionaron la verdad de su relación, diciendo que no estaban juntos. Incluso dijeron que cada uno estaba por su lado. Hice un video hablando de esto, relatando cómo algunos de los presentes confirmaron que ambos se sonreían mutuamente en la ceremonia, y muchos aseguraron que era un invento mío. Otros incluso lo insultaron, lo cual es curioso, porque cuando se trata de Jimin y Jungkook, toda acción es inmoral o injusta, claro, pero si fueran otros miembros, ellos lo catalogarían como amor verdadero. La hipocresía es realmente grande cuando se trata del G-Code, y esto es tan lamentable. La conexión entre Jimin y Jungkook es innegable, ya que se les ve compartiendo momentos de alegría y complicidad. Aunque la calidad de la imagen puede no ser la mejor porque al parecer la persona que nos regaló esta fotografía se encuentra a una distancia de ellos, la emoción que transmiten es evidente, pero algo que podemos apreciar es que ambos estaban abrazados y posando al parecer para alguien más, alguien que les estaba tomando una foto. No sabemos quién es esa persona, pero la posibilidad de que sea una de sus familias es alta. En un video anterior conté uno de los tantos testimonios de las personas que estuvieron presentes, donde uno de ellos afirma que la familia de Jimin y Jungkook conversaron entre ellos y se tomaron fotografía juntos. Así que quizás uno de ellos estaba tomando esa foto del G-Code, foto que deseamos que sea compartida con una mejor calidad. Pero en el caso de que no sea así, respetamos que su familia quiera tener ese recuerdo de ambos. Estoy segura que habrán más fotos de esos momentos que quizás nunca serán expuestos, pero existen definitivamente. El G-Code no deja de sorprender. Puedo imaginar qué excusas darán ahora las vecinas, diciendo incluso que esto fue parte de la empresa, cuando los chicos no fueron quienes publicaron la foto, una persona que estaba presente en ese lugar, porque incluso la foto es de una calidad muy mala. Pero los testimonios no terminan aquí. Tenemos mucho más de nuestros chicos durante su entrenamiento. Los testimonios de una persona que presenció la estrecha relación entre Jimin y Jungkook durante su tiempo en el campo de entrenamiento militar. Esto ha generado aún más interés entre los fans. Soldados que compartieron experiencias con ellos han revelado detalles reveladores sobre la conexión entre ambos. Según testimonios, alguien que entrenó con Jimin y Jungkook compartió que siempre están juntos. Es algo que siempre suelen destacar de Jimin y Jungkook. Cada persona que comparte espacio con ellos destaca que siempre están juntos y pendiente del otro. Muchos comentarios suelen decir, ellos no están en una luna de miel, ellos no tienen tiempo de mirarse. Quiero aclarar que los fans del G-Code sabemos que ellos no están en ese lugar para jugar a la parejita. Eso lo tenemos más que claro, y los logros de Jimin y Jungkook nos confirman aquello, ya que ambos han destacado en su servicio hasta el momento y estoy segura que seguirán de la misma forma. Y estas palabras son de una persona que ha convivido con ellos durante su etapa de entrenamiento. Él dice que siempre están juntos, ¿y quiénes somos nosotros para darle la contra? Esa persona también dijo que durante una competencia en la que Jimin ocupó el tercer lugar en una carrera, Jungkook no pudo participar debido a una lesión. No sabemos acerca de esto, pero se deduce que por los entrenamientos pesados y desafiantes es algo que puede llegar a suceder. Solo esperemos que ambos se encuentren bien y que lo de Jungkook no haya sido nada grave. También dijo que Jimin se acercó amigablemente, habló con él y le sonrió. Los aprendices en el campo de entrenamiento siempre se refieren a Jimin cariñosamente. Está más que claro que Jimin es alguien amable. Es un rasgo destacable de él. Toda persona que ha tenido la suerte de interactuar con Jimin siempre destaca lo agradable que es
lo amable y servicial que puede llegar a ser. Jimin es un ángel, es una de las mejores personas que puedes ver en la vida. Ahora también el testimonio destaca que Jungkook es un poco tímido, pero a menudo se le veía junto a Jimin. No mentimos cuando decimos que ambos son el lugar seguro del otro. Cada acción, testimonio, no hace más que confirmar aquello. Esta familiaridad que existe entre Jimin y Jungkook en un entorno tan riguroso como el estado militar demuestra la solidez de su relación. La persona que brindó el testimonio dijo exactamente esto. La historia del entrenamiento de Jimin y Jungkook llega un poco tarde. Me enteré de esto por un amigo mío que también recibió capacitación junto con Jimin y Jungkook, confirmando que siempre están juntos. Él destacó estas cosas importantes que ya han sido mencionadas, pero los voy a decir más breve. Jimin completó el tercer lugar en una carrera, Jungkook está herido y no pudo participar. Jimin se acerca primero, me habla y sonríe. Cada vez que lo llamo Jimmy Jung, él sonríe. También dijo que Jimin tiene una piel hermosa y es guapo. Los aprendices lo llaman con cariño. También afirmó que Jungkook es un poco tímido y que Jimin y Jungkook suelen estar juntos siempre. Siempre que escuchamos hablar del J-Code, la gente que está a su alrededor siempre habla del unido que están y que siempre se tienen el uno al otro. Ahora hablemos de un detalle revelador. Se dice que en Hungría una persona descubrió un autógrafo de Jimin. Según los informes, Jimin había visitado el país antes de su alistamiento militar. Esto es algo que ya sabíamos. Esto alimenta los rumores de que su viaje estaba relacionado con la grabación de un videoclip. Testigos relatan que los bailarines y el personal de Jimin ingresaron primero al restaurante, mientras que Jimin optó por la entrada discreta por la puerta trasera. Una joven presente en el lugar compartió detalles fascinantes sobre el breve encuentro, revelando que Jimin salió brevemente para agradecer a los bailarines por su arduo trabajo. La emotiva narrativa de la joven incluye un contacto visual con Jimin, quien antes de retirarse le dedicó un agradecimiento. Aunque no pudo solicitar un autógrafo en ese momento, capturó un precioso recuerdo al tomar una fotografía del artista. Los rumores sobre la visita de Jimin a Hungría para la filmación de un videoclip ha intrigado a cada uno de nosotros, quienes esperemos que esto sea para un videoclip y los futuros proyectos de Jimin sigan floreciendo y dejando una huella inolvidable en aquellos que fueron testigos de este encuentro. No sabemos qué es lo que tiene Jimin preparado, pero como siempre decimos, sabremos que será una obra de arte. Jimin siempre da lo mejor de sí en cada trabajo, así que esperemos esto con ansias. De igual manera, esperemos que los logros de Jungkook sigan en aumento, porque su álbum Golden sigue dando que hablar y rompiendo cada récord que se le pone enfrente. Definitivamente el J-Code son una pareja que siempre resalta, siempre con sus logros individuales y sus logros conjuntos. Estamos orgullosos de ellos y esperamos tener más noticias al respecto.